Rodolfo Walsh. Todo comienza desde las matanzas de José León Suárez el 9 de junio de 1956. Las consecuencias del levantamiento hicieron que Walsh decidiera investigar, y esta misma investigación es la que lo iba a llevar a darle forma al libro llamado Operación Masacre. Rodolfo Walsh da inicio a un nuevo género literario, narrado con una épica frase de inicio en su libro que dice: "Hay un fusilado que vive". A partir de ahí, él quiere seguir investigando, comprometiéndose a pasar del género ficticio al realista. Entra en la organización armada Montoneros en los 70, donde en dicha época hubo un golpe de estado que continuó la lucha que se había iniciado durante el gobierno constitucional, donde él juega un papel culto e intelectual en la organización. A partir de su trabajo como periodista y escritor e investigador en un plano político, realista y militar, llega a publicar distintos cuentos como Un oscuro día de justicia. En dicho libro recalca la importancia de una figura liberadora para el pueblo como lo fue el Che Guevara. Y si bien Walsh en sus cuentos recalca la importancia de la liberación nacional, siempre deja claro en un juego de palabras aparentemente superficiales, como es en el cuento de Un oscuro día de justicia, basado en el contexto histórico del momento, que el pueblo está solo, debe pelear por sí mismo para lograr la liberación. Tiempo después escribe la carta abierta de un escritor a la Junta Militar. En dicha carta, él relata con mucho detalle y precisión las atrocidades a las que la Junta expuso a muchas personas, donde describe con detalles las cifras de la cantidad de personas que habían pagado las consecuencias de la revolución. También en esta parte, acusa económicamente al sufrimiento, que según él es la miseria planificada. Finalmente Walsh terminó firmando aquella carta con su sangre, cuando un grupo militar lo termina acribillando a balazos frente al buzón donde iba a enviar esta carta. Se comienza este repaso por una línea presidencial, comenzada por el presidente Arturo Frondizi, quien estaba inclinado a un desarrollismo menos impulsado desde el Estado y más orientado al beneficio de la industria en empresas multinacionales. Y si bien más adelante uno se encuentra con el derrocamiento de su gobierno y su posterior encarcelamiento, se puede repasar su pacto con Perón, por ejemplo, donde él promete resurgir el peronismo siempre que Perón le dé el apoyo de sus seguidores, y Perón acepta, y Frondizi llega al poder, aunque obstaculizado por las fuerzas armadas y el radicalismo del pueblo. También jamás levanta la proscripción del peronismo. Sin embargo, sí crea y hace y deshace con el poder como él quiere. Caso tal es por ejemplo, el de la ley de amnistía. La ley de amnistía se decreta perdón sobre varios delitos penales que quedaron impunes. Aunque su gobierno fue desarrollista y disparó bastante la economía, también produjo déficit de pago e inflación. Para controlarlo, pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional y lanza un plan de ajuste y fuertes medidas de austeridad. Al-Zohari asume como presidente de Economía y devalúa la moneda, congela los salarios, y dichas medidas causan desempleo y disminución en el poder adquisitivo de todas las personas. En meses, el conflicto obrero comienza. Los sindicatos peronistas, insatisfechos por las medidas del gobierno de Frondizi, comienzan a respaldar a los trabajadores con huelgas y otras medidas de fuerzas. El gobierno impulsa el Plan Conintes y divide al país en subsectores militares, donde los comandantes de las Fuerzas Armadas tienen más poder que los gobernantes. El gobierno entonces decide reprimir toda huelga o conflicto. De esta forma, Frondizi se convierte en el opositor más destacado del gobierno peronista. El peronismo y la derecha, por distintas razones, no apoyan más a Frondizi y no quieren más a Frondizi al poder, y termina su mandato, siendo arrestado el 29 de 1962. Luego se comienza con José María Guido, quien promueve el regreso del peronismo y añade a el comunismo. Una crisis se vuelca en la Argentina, donde Al-Zohari retiene los pagos a los jubilados, aumenta los impuestos y hace créditos al extranjero. Dichas medidas impulsadas deterioran la imagen del presidente José María, que se mantiene nada más por el apoyo militar. En septiembre de 1962 comienza la llamada Guerra de los Azules y los Colorados. Los colorados eran quienes querían erradicar el peronismo y los azules eran los que proponían el alejamiento de los militares en la política. Guido apoya primeramente a los colorados, pero días después
apoya a los azules. Finalmente, los azules ganan la batalla. Guido designa a Onganía como su predecesor. La fuerza naval y los colorados hacen frente al gobierno de Onganía, destruyendo algunos de sus cuarteles. El gobierno bombardea y las tropas marinas se rinden. Ambos bandos reflexionan en que deben cambiar su raíz política, siendo posible con la proscripción definitiva del peronismo. Finalizado el resumen histórico, uno se encuentra con el monólogo de Tato Bores, quien hace alusión a toda la línea presidencial comenzada desde los 60 hasta el 80, destacando en su monólogo: nosotros los civiles que no teníamos ni parte en el asunto, refiriéndose al conflicto armado, porque únicamente llegábamos a tener una bomba pero que nos reventaba la casa. Y estábamos tranquilos, pues tanto azules como colorados decían que todo lo que hacían era por el bienestar de la gente y la salvación de la patria. Donde se deducía que la salvación de la patria estaba a manos de quien más tenía tanques. Ricardo Carpani. Su trabajo artístico revolucionario y nacional, según sus palabras, tiene una función transformadora. En 1957 tiene su primera exposición en Bellas Artes. Sus obras muestran una realidad de lucha y pintaban en ellas los aspectos positivos de la misma. Sus obras son casi una oda a la vida de los trabajadores. En Argentina no existía la forma artística de expresión que practicaba, o sea, el muralismo. Surgió gracias a Carpani y Pascual, quienes crearon el Espartaco. Él decía: el arte no puede ni debe estar desligado de la acción política y de la difusión militante y educadora. La gráfica política militante establece un contacto directo con la historia. Ricardo Carpani ha hecho una de las mayores contribuciones al movimiento obrero, y sus obras se encuentran en la misma pared donde se encuentra el mural sobre el Cordobazo, también un movimiento dado en Argentina donde trabajadores protestaban por la represión en huelgas y conflictos sindicales, por el intento de suspensión del sábado inglés, por la desactivación de la Comisión del Salario Mínimo, etc. Dicho movimiento dio origen al grupo armado clandestino Montoneros, al FAP, al FAR y al Ejército Revolucionario del Pueblo, quienes proclamaban la Revolución Popular como el camino para construir una sociedad nueva.